Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo definir funciones en R. Ustedes sabrán que hasta ahora hemos utilizado funciones, muchas y muy diferentes. Las funciones las habíamos visto de la siguiente manera. Vamos a poner aquí. Por ejemplo, estas de aquí son funciones, ¿no? La función log10, seguida de paréntesis, la función round, la función table, la función cut. Tenemos por acá algunas otras. Por ejemplo, la función install.packages también es una función que lo que permite es instalar paquetes en R, ¿no? O algunas más, ¿no? Read Excel, etcétera. Las funciones básicamente se caracterizan por lo siguiente, como podemos ver aquí, ggplot también es una función, tiene un nombre que se llama ggplot y pues adentro de los paréntesis que tiene ggplot lo que hacemos es pasarle algunos valores. Entonces vamos a ver cómo crear justamente funciones. Nosotros hemos usado funciones que ya existen en R, sin embargo también pueden crearse funciones que digamos que resuelvan una necesidad que nosotros tengamos y que nos sean de utilidad. Entonces, para crear una función utilizaremos la siguiente estructura. En primer lugar, pues escribiremos el nombre de la función, el nombre que ustedes le quieran dar, ya saben. Después escribiremos una flecha que es el menor que seguido de un guión, una flechita hacia la izquierda y posteriormente la palabra function con sus paréntesis y después abriremos una llave y cerraremos la llave. Por estilo lo haremos de la siguiente manera, vamos a ponerlo como lo estoy poniendo aquí. Luego este espacio que estoy dejando, este renglón, es para colocar pues los datos. Básicamente en medio, aquí en medio, esto que estoy poniendo será lo que yo quiero que haga la función. Que en primera instancia, bueno, escribiré código con lo que hará la función, es decir, todo lo que yo quiero que ejecute esa función, y posteriormente utilizaré este valor de aquí, esta función que se llama return, que básicamente me permite especificar qué es lo que quiero que haga la función. En un momento más se entenderá qué es esto. Vamos a poner un ejemplo en DataCamp justamente para comprender a qué nos referimos. Entonces vamos a pasar a DataCamp para poder ver con mayor detalle qué es lo que estamos diciendo. Entonces aquí ya estamos en DataCamp. Lo que haremos, bueno, he creado un nuevo workspace que está en blanco, que se llama, bueno, le puse de nombre función simplemente. Y en este caso, pues seguiremos la misma estructura. Vamos a crear una primera función que se llame, por ejemplo, prueba 1, o cualquier nombre que se les ocurra, o prueba nada más. Y entonces la estructura dijimos que era, ponemos el nombre que queremos darle a nuestra función, después vamos a poner una flecha de asignación, posteriormente escribimos la palabra function con sus respectivos paréntesis y abrimos llaves, la cerramos, en este caso la plataforma cierra automáticamente la llave y ya está, ¿no? Entonces aquí en medio me coloco en medio de las llaves y voy a dar un enter porque quiero dejar aquí el espacio para lo que voy a escribir. Aquí en este renglón voy a dar una sangría con la tecla de tabulador, que recuerden que está en su teclado en la parte izquierda, así encima de su tecla de bloc mayús o de mayúsculas. Entonces doy una sangría y en esta parte voy a escribir lo que quiero que haga la función. Entonces, por ejemplo, pensemos que cuando yo llame a mi función prueba, lo único que quiero que haga es que me multiplique o me enseñe un valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, lo que va a hacer la función en este caso va a crear una nueva variable que se llame a y le va a asignar el valor 5, ¿sí? Entonces me va a crear el valor a, o la variable a, con un valor de 5. Y eso es lo único que quiero que haga, ¿vale? Es una función muy sencillita. Solamente la llamo, entra, bueno, se ejecuta, me crea una variable que se llama a. Y después le voy a decir que me regrese a. O sea, esto que yo estoy escribiendo aquí arriba es lo que va a hacer la función internamente. Y después con el return le estoy diciendo qué es lo que me va a mostrar a mí. ¿Okay? Le estoy diciendo devuélveme pues el valor de a. ¿Okay? Entonces, básicamente esa sería la idea de esta función. Vamos a crearla y espero que puedan observar aquí en la parte de la derecha lo que va a suceder. Voy a ejecutar esta parte y entonces ustedes observan ahí que se crea pues una función aquí en el environment que se llama prueba porque yo le puse ese nombre y me dice aquí que es una función, ¿no? Me dice function con sus paréntesis.
Entonces ya está creada mi función. En este caso ya existe. Ahora yo la puedo usar como cualquier otra función, ¿no? Recuerden que para llamar una función lo que tengo que hacer es escribir su nombre seguido de paréntesis, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo tanto aquí en el código de mi documento o incluso lo puedo hacer en la consola, ¿no? Es lo mismo. Simplemente podría decir aquí prueba, abro y cierro paréntesis, ¿no? Y entonces lo que hará el programa, lo que hará R, es va a llamar a la función y va a ejecutar lo que está aquí adentro. Pues cuando yo haga esto, llega R, entra a las llaves y dice, ok, crea una función, una variable que se llame A, asígnale el valor 5 y después regresa ese valor, ¿no? Imprime ese valor. Entonces, en esencia, lo que debería hacer esta función cuando yo la llame es imprimirme el valor de 5, el valor 5. Entonces vamos a darle enter a la función aquí abajo y ahí está, ¿no? Como pueden observar, me da el valor 5. Si yo cambio esto y por ejemplo le pongo 10, pues ahora lo que hará la función es pues, asigna el valor 10 a la variable A y después me regresa ese valor, ¿no? Que es el valor 10. Voy a volver a ejecutar la función para que se actualice, ¿no? Porque hice una modificación. Y luego en mi consola puedo volver a llamar a la función. Prueba, abro y cierro paréntesis, nunca se les olvide. Doy enter y ahora pues ya vale 10, ¿no? Esa es la manera de crear una función en R, es bastante sencillo. Vamos a ponerle aquí un comentario, función 1. Okay, vamos a hacer eso, nada más para saber que esta es nuestra primera función. Y por aquí abajo vamos a crear una segunda función que veremos en un momento más. Vamos a pasar rápidamente a PowerPoint para ver qué es lo que haremos a continuación. Entonces, esta es la estructura para la función. Ahora, resulta que a las funciones se les puede pasar argumentos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, como decíamos hace rato, por aquí en ggplot, pues teníamos, ggplot es una función, todo esto que estoy subrayando es una función, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, adentro de la función, vamos a quitar esto un momento para que lo vean, ¿no? ggplot, esto tal cual es una función, ¿no? Y adentro de la función yo puedo escribir cosas, y así lo hemos hecho con las funciones que hemos usado. Entonces le pasamos, por ejemplo, aquí un valor que es nombre-datos, por acá le pasamos otro valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, a estos valores que le estoy pasando se les llama argumentos. Ahora sí, por ejemplo, esta variable ggplot, yo le estoy pasando aquí dos argumentos. Este primer argumento, después lo separo con una coma y le paso un segundo argumento. Yo le puedo pasar a una función 1, 2, 3, 5, 10 argumentos, los que sean, o los que pueda reconocer, ¿no? Ahora, cuando yo creo una función, como he dicho, yo puedo crearla pues también con argumentos. Yo le puedo definir pues algunos argumentos que se necesiten para que la función se pueda ejecutar. Si ustedes ven esta estructura que tenemos aquí, es idéntica a la estructura de la diapositiva pasada. Lo único que cambia, y nótenlo aquí, es que vean estos paréntesis y ahora voy a cambiar de diapositiva y vean acá. Lo único que cambia es esto. Cuando yo quiero crear una función con argumentos, lo que hago es escribirle pues el nombre que va a tener el argumento, ¿no? Aquí le puedo poner, por ejemplo, argumento. Argumento 1. Si yo quisiera escribir más argumentos, pues pongo argumento 2, argumento 3, y así con la cantidad de argumentos que yo quiera. De momento quiero que solo tenga uno que se llame A, ¿vale? Entonces la estructura es la misma. Le doy un nombre a mi función, después pues, le digo que va a ser una función, abro las llaves, aquí adentro voy a escribir lo que quiero que haga la función y después voy a escribir lo que quiero que me imprima o que me devuelva la función. A manera de analogía podríamos ver una función de R como una función matemática. Los que hayan llevado pues, cálculo en la preparatoria o sepan un poco acerca de funciones lo entenderán más rápido. Los que no, no hay mucho problema. Miren, vamos a usar la analogía y verán que es súper fácil. Una función, tanto matemática como una función R, funcionan de la siguiente manera, ¿no? O se ejecutan de la siguiente manera. Podemos pensar a la función como una máquina, ¿ok? Es una máquina, tenemos aquí, y entonces la función recibe un valor X, por ejemplo, o un valor que se le llama entrada. Entonces ese valor X entra a la función hace cosas con ese valor y después me devuelve otro valor o una salida, ¿ok? Entra algo, la máquina le hace cosas y me devuelve un producto, ¿no? Es como si metiéramos materia prima, la máquina le hace algo y me devuelve pues un producto finalizado. Entonces, ¿cómo se puede ver aquí? Muy fácil. El argumento A que se meta en la función
pues es lo que va a ir en la entrada, ¿ok? Eso es lo que va a entrar a la función. Después esta parte de aquí pues es el código, todo lo que va a hacer, que sería el equivalente de la máquina, ¿no? Va a tomar ese argumento, o sea, esa entrada, le va a hacer cosas y después esta función de aquí, return, lo que hace es darme un producto, ¿no? Me regresa algo. Entonces yo llamo a la función, le meto un parámetro, un argumento, la función le hace cosas y me devuelve otra cosa, ¿no? Distinta. Entonces con base en eso vamos a crear rápidamente una función para ver cómo hacerlo. Entonces vamos a pasar nuevamente a R y vamos a ver aquí. Vamos a escribir una segunda función. Por ejemplo, pensemos que lo que queremos hacer es crear una función que me multiplique un valor, ¿no? Algo muy sencillo. Vamos a llamarle la función mult. Y entonces, ya saben, abrimos flechita, escribimos la palabra function, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, después me coloco aquí en medio de las llaves y doy un enter. Y listo. Aquí pongo mi sangría con el tabulador. Y entonces, ¿qué quiero que haga esta función? Bueno, lo que yo quisiera es pasarle un valor, que le voy a llamar A. ¿Ok? Y ese valor A, lo que quiero que haga la función adentro, pues, es muy sencillo. ¿Ok? Quiero que la función multiplique A por 2. Entonces lo que yo voy a decir es, vas a entrar a la función, vas a multiplicar A por 2, o sea, el valor que yo te dé lo vas a multiplicar por 2, y el resultado que obtengas se lo vas a asignar a una variable que le llames, por ejemplo, resultado, ¿no? Entonces vamos a decir aquí, resultado va a ser igual a A por 2, y entonces aquí abajo lo que yo voy a hacer es colocar simplemente el return, ¿no? Aquí está el return, y le digo, quiero que me regreses pues el resultado de la operación. Entonces yo estoy aquí yo soy el programador, yo estoy creando la función, ¿no? Yo estoy diciendo, ok, va a funcionar de esta manera. Entonces vamos a ejecutar esto en primer lugar. Ahí está, vean aquí en la parte derecha cómo se crea una nueva función que se llama mult. Y aquí me dice es una función que tiene un argumento y ese argumento se llama a. Ahora, una vez que tenemos creada nuestra función, ¿cómo la podemos usar? Bueno, la podemos usar también aquí desde la consola. O lo podríamos escribir aquí arriba en el código, es lo mismo. Vamos a hacerlo en la consola para no saturar nuestro documento. Entonces voy a borrarla, de hecho, para que sea más claro. Entonces vamos a llamar a la función mult. Entonces yo ya la programé, aquí está la programación de la función. Y ahora vamos a ver cómo la utilizaría una persona. Bueno, pues la persona llamaría a la función y como esta función requiere que le pasemos un parámetro, la persona debería escribir aquí a es igual a y algún valor, ¿no? Vamos a decir, pues una persona quiere saber pues cuál es el resultado de 5 por 2, ¿no? Entonces dice, con la función mult yo puedo saber. Entonces, a ver, le paso el 5 a la función, ¿no? Entonces le paso a igual a 5. ¿Qué va a hacer la función internamente? Lo que nosotros programamos. Va a entrar aquí a las llaves y va a decir, ok, me diste el número 5. Aquí está, a igual a 5. Entonces tú me diste el 5, yo multiplico 5 por 2, que es igual a 10. Ese valor se lo asigno pues a otra variable que se llama resultado. Entonces esto de aquí es igual, la variable resultado es igual a 10 y después pues te devuelvo el valor, ¿no? Te devuelvo el resultado. Yo aquí entre paréntesis escribo lo que quiero que la variable me devuelva, ¿no? Return y resultado. Entonces me debería devolver el número 10, ¿no? Vamos a correr aquí abajo en la consola, doy enter y ahí está, ¿no? Me da el número 10. Si yo dijera en lugar de 5, pues dijera por ejemplo mult igual a igual a 15, ¿no? Pues me llamaría la función y multiplicaría el 15 por 2, ¿no? Entonces diría 15 por 2, 30 y después con el return me devuelve el 30. Le damos enter y corroboramos, ¿no? Vean que lo que yo le paso aquí adentro de return es lo que me devuelve. Si yo escribiera, por ejemplo, aquí A, no importa lo que está haciendo la función aquí, me va a devolver el valor de A. ¿Ok? Entonces va a entrar, va a multiplicar A por 2, ¿no? Lo va a agregar en una variable que se llame resultado, pero después me va a devolver A porque yo le estoy diciendo a la función devuélveme A. Vamos a actualizar esto, ¿no? Corriendo el código para que se actualice la función porque la cambiamos. Y vamos a ver la prueba. Miren, vamos a llamar a mult. Vamos a decir A igual a 5, por ejemplo. Y vean lo que va a pasar, ¿no? O sea, va a llamar a la función, va a entrar aquí a las llaves, va a multiplicar 5 por 2, lo va a añadir en una variable que se llama resultado. Pero después yo le estoy pidiendo que me devuelva A, no que me devuelva resultado. Entonces la función me va a devolver el valor de A que yo metí.
Entonces en teoría me debe de devolver un 5. ¿Vale? Vamos a darle Enter y ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre aquí pues de qué es lo que queremos que nos devuelva la función. Nosotros queremos que nos devuelva el resultado, lo vuelvo a correr, ahí está. Volvemos a hacer la prueba una vez que ya está actualizado. Mult a igual a 5. Ahora sí le estoy diciendo que me devuelva el resultado, no la variable el resultado. Entonces ahora sí sería 5 por 2 es 10. El resultado vale 10 y le digo que me devuelva el resultado. Entonces, Enter y ahí está, 10, ¿vale? Para finalizar este video vamos a ver algo importante que es necesario que ustedes sepan. Vuelvo a borrar mi consola. Algo que es muy necesario saber es lo siguiente. Si yo llamo mi función mult así nada más, si yo no le paso ningún parámetro, vean que cuando yo creé la función le puse aquí que necesito que me dé un parámetro, necesito que me dé un valor a. Entonces, como yo no la estoy llamando sin darle ese argumento a o ese valor a, vean lo que ocurre. Voy a dar enter y me da un error. Me dice error en la función mult, ¿no? O error en mult. Ahí está. Después me pone 2 puntos y me da la explicación del error. Me dice argumento a is missing, o sea, es digamos como está perdido o no aparece, ¿no? El argumento a no aparece. ¿Eso por qué? Porque yo no le estoy pasando el argumento a que le tengo que pasar, ¿ok? Y dice otra cosa aquí, with no default, ¿no? Que es sin valor por default, que ahorita explicaré qué es eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos simples, hay dos tipos de argumentos, o yo puedo definir mis argumentos de dos maneras. Tal como lo estoy definiendo aquí, es un argumento obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy obligando a la persona a que me dé el argumento. Si la persona que use la función no me da el argumento, el programa simplemente va a marcar un error. ¿Por qué? Pues como lo estamos viendo, porque me dirá, no está el argumento que necesito. Hay otra manera de definir los argumentos que se llama, pues, que es como definición opcional, ¿no? O sea, el argumento es opcional. Si quieres me lo das, si no me lo quieres dar, no importa. ¿Cómo se utiliza eso? Bueno, para crear un argumento opcional, lo que hay que hacer es iniciarlo de alguna manera. Por ejemplo, yo puedo decir a igual a 0. Entonces, cuando yo creo la función, le puedo decir que va a recibir un argumento a, pero yo le estoy diciendo de entrada, tú de entrada, este argumento a, pues dale un valor de 0, ¿ok? Entonces, ¿qué le estoy diciendo al programa? Si el usuario que utiliza la función no te da un argumento, no te preocupes. Tú agarras el 0, porque te lo estoy diciendo así, a es igual a 0, ¿ok? Si la persona te da un argumento diferente, pues tampoco hay problema, agarras el argumento que te dé la persona y listo, ¿ok? Entonces, digamos, al iniciar el argumento o al darle un valor aquí en los paréntesis, yo estoy haciendo que sea opcional. Si la persona no me da el argumento, R automáticamente toma el que yo definí como por default. Por eso aquí me decía no default, porque anteriormente, pues si se dan cuenta, yo no le había dado valor, yo nada más había puesto A, ¿no? Entonces lo que me decía R es, ¿sabes qué? Pues hay un error en la función, no está el argumento A y no tengo un valor por default que agarrar, ¿no? Aquí es sin default, ¿no? Que lo podremos traducir mejor como sin valor por default. Entonces me decía, ¿sabes qué? No me diste el argumento y aparte no tengo un valor por default que yo agarrar, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Entra a la función y dice A por 2, pero de pronto dice, y no me pasaron A, no me pasaron nunca el argumento, entonces no tengo nada que multiplicar, pues no puedo hacer nada. Entonces mando el error, ¿no? De que está faltando algo. Bueno, entonces nosotros lo podemos solventar así, A igual a 0. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a correr esto para que se actualice la función. De hecho, vean aquí en la parte derecha cómo se me actualizó. Dice que ahora pues tiene el argumento A, pero ya tiene un valor por default, ¿no? Y vamos en nuestra consola a correr otra vez, ¿no? Vean que aquí arriba corrimos el mult. Ahora he cambiado el argumento. Ya tiene argumento por default. Ya es un argumento, pues, digamos que opcional. Entonces vamos a ponerle mult. Y entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, va a ejecutar, va a llamar a la función R. R va a llamar a la función. Entonces va a venir aquí, va a entrar a las llaves y va a decir, ok, no me estás dando ningún valor de A. Por lo tanto, voy a agarrar el valor que yo tengo por default, que es el 0. Y va a multiplicar 0 por 2 es igual a 0. Lo va a asignar en resultado y después me va a devolver resultado. O sea, me tiene que devolver un 0, ¿vale? Vamos a ver acá abajo. Damos enter y ahí está. Entonces, es una manera de solventarlo. A veces uno pues puede definir de antemano el valor que tome
la función en caso de que no nos den un valor. A veces es necesario, a veces no, ¿ok? Pero bueno, simplemente quería que lo supieran para que, bueno, nos va a ser de utilidad en realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahora si yo llamo a la función mult y ahora sí le paso un valor? Por ejemplo, a igual a 5. Entonces, ¿qué va a hacer la función? Va a decir, ok, llama a mult. Entonces viene y entra aquí a los paréntesis y primero pregunta, ¿no? ¿Tenemos valor de a? Sí. ¿Cuál? 5. Me dieron el 5. Entonces, a vale 5. Multiplica 5 por 2 es igual a 10. Lo asigna en resultado y después me devuelve el resultado, ¿no? Entonces me debe de devolver un 10 ahora, si yo llamo a la función así, la llamo y ahí está 10. Podría multiplicar, por ejemplo, a igual a 15, entonces decir mult a igual a 15 y pasará lo mismo. Llama a la función, entra aquí, a vale 15, ¿no? No es necesario que tome este porque yo le estoy dando 1, entonces no toma el que está por default, toma el que yo le doy. 15 por 2, 30, resultado vale 30 y después le digo devuélveme resultado, o sea, devuélveme el 30. Doy enter y ahí está. Entonces, esa es la manera en la que se crean funciones. Estas son funciones muy sencillitas. Vamos a ver en un siguiente video, pues un par de cosas más, nada más. Y ustedes pues tendrán que hacer un par de ejercicios para ejercitar esto, ¿no? Y ver cómo se pueden utilizar las funciones. De momento vamos a dejar este video aquí para que no se alargue más y nos vemos en el siguiente.